Las actividades mineras quedarán suspendidas indefinidamente en la provincia de Napo y actividades de procesadoras en El Oro, argumentando los altos niveles de contaminación en los ríos de esas zonas. La ministra Inés Manzano firmó una resolución que se ejecutará en 10 días. Todos los servicios de tránsito en Quito están suspendidos. En otros cantones como Guayaquil, la revisión técnica vehicular sigue en funcionamiento para los usuarios que ya habían separado su turno antes del cierre de la ANT. Incertidumbre entre importadores por la vigencia del arancel del 30% para los productos colombianos. Especialistas creen que los precios no deberían variar en las próximas 2 semanas. Ecuador vivió una bonanza en la exportación del cacao por 2 años, alcanzando los 4.500 millones de dólares en 2025. Pero ahora enfrenta la otra cara del mercado, un desplome de los precios. Televistazo inicia una serie sobre el impacto en el sector. Luego de 8 horas se apagó el incendio que consumió un barco pesquero en el puerto de Manta. Las llamas activaron un extenso operativo de emergencia. La embarcación está vinculada con alias mexicano, cabecilla de los lobos, según informó la policía. La ceremonia de entrega de los premios Grammy se convirtió en plataforma para discursos y críticas por los operativos de ICE y el gobierno de Donald Trump, quien advirtió con demandar al presentador del evento. El joven futbolista Nilson Angulo es vendido al Sunderland de Inglaterra en más de 20 millones de dólares. Lunes 2 de febrero, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos contándoles que las actividades mineras en Napo se suspenden desde hoy. Así lo anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, tras detectar alta contaminación del río. La resolución también incluye a Loja y El Oro. La Agencia de Regulación y Control Minero se encargará de ejecutar las clausuras. La resolución ya fue publicada este lunes 2 de febrero en el registro oficial. En el documento se reconoce la contaminación ambiental en la provincia de Napo ante la presencia de minería ilegal, por lo que la ministra Inés Manzano resolvió la suspensión total de actividades mineras en las concesiones aledañas al río Napo. La suspensión de actividades para todos. Tengas o no tengas en ese momento el documento que certifique que eres un minero con una concesión de pequeña minería. Desde este lunes corre un plazo de 10 días para que las direcciones zonales del Ministerio de Ambiente y Energía ejecuten las sanciones a los operadores de actividades mineras por posibles infracciones conforme a la normativa ambiental. De igual forma, la resolución establece la suspensión total de actividades en las plantas procesadoras de material aurífero ubicadas en la provincia de El Oro, principalmente en el cantón Portobelo, tras haberse constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles en los ríos Calera y Amarillo. También hay plantas de beneficios que se van a suspender porque tienen unos emisarios, irregulares hacia el río donde descargan. La resolución dispone además a la Agencia de Regulación y Control Minero que coloque los sellos de clausura y decomise el material que se encuentre en las concesiones mineras y plantas de beneficio de las provincias del Oro y Napo. En esta medida también se incluye a Loja. Las direcciones distritales correspondientes ejecutarán controles y monitoreos cada 15 días para verificar la inviolabilidad y permanencia de los sellos de suspensión. La ministra Manzano precisó que esta medida es indefinida. La Cámara de Minería y organizaciones ambientalistas respaldan esta suspensión de actividades mineras en 3 provincias afectadas por el extractivismo. Solo en Napo, la minería ilegal ha contaminado aproximadamente 20 ríos, como lo puntualiza Paul Romero en el siguiente informe. Como necesaria, aunque tardía, calificó el presidente del Consejo de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la provincia de Napo, José Moreno, a la resolución del Ministerio de Ambiente y Energía que desde este lunes prohibió de forma indefinida la actividad minera en esa provincia. Según informes de esa organización ambientalista, la minería ilegal ha contaminado al menos 20 ríos en Napo, especialmente en los cantones Tena y Julio Arosemena Tola, en donde la fiebre del oro mueve millones de dólares diarios, según testimonios de personas que trabajan en las actividades extractivas que dieron al colectivo. Se está produciendo 8 millones de dólares cada 24 horas, haciendo un aproximado de 275 máquinas, y más o menos con la cuantía más alta se estaría sacando de Napo entre 16
y 18 millones de dólares cada 24 horas. Sin embargo, esta organización expresa su inquietud sobre la estrategia que empleará el gobierno ante los efectos que podrían darse en la seguridad de las poblaciones afectadas. Gran parte de los territorios en Napo que están vinculados a la minería están siendo de una o de otra forma sostenidos por grupos armados. Sobre la suspensión de las actividades mineras en Napo, la Cámara de Minería del Ecuador dijo que no cuenta con empresas afiliadas en esa provincia y respaldó la decisión del gobierno para frenar la extracción ilícita de minerales. Hay un perjuicio a nivel económico. Hay un perjuicio aún mayor que no se llega a dimensionar, que es toda la contaminación y los pasivos ambientales que están generando estas actividades. El gremio ofreció colaborar con el Estado en el control y fiscalización para una minería responsable alineada con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. ANT, servicios a media llave. Tras las investigaciones en la Agencia Nacional de Tránsito, los servicios se suspendieron en distintas ciudades. En Quito, por ejemplo, este lunes solo se ordenó entregar placas y en otras oficinas no hubo atención al usuario. Carla Delgado nos presenta un recorrido. Frenados. Así permanecen los trámites en materia de tránsito en el país, luego de los allanamientos a la Agencia Nacional de Tránsito por presunta delincuencia organizada. La situación se da tras la orden del gobierno de suspender el sistema AXIS 4.0, indispensable para procesos como la matriculación vehicular. En Quito, por ejemplo, este lunes solo estuvo operativa la entrega de placas correspondientes a vehículos nuevos matriculados en 2025. Cuando me entregaron el carro, es exactamente 4 meses de lo que retiro la placa. La disposición establece la entrega de 34.000 placas pendientes. Además de la matriculación, quedaron suspendidas las transferencias de dominio, duplicados de matrícula por cambio de motor, toma de improntas, entre otros. Se estima que alrededor de 2.000 trámites diarios que se gestionaban en la capital permanecerán detenidos por esta medida. El ministro Luque dijo que vamos a tener una suspensión por 15 días a nivel nacional. Sin embargo, también el ministro Reinde dijo que va a estar cerrado por 30 días. No tenemos todavía ningún comunicado, sino solamente las declaraciones de los dos ministros. En Guayaquil, la situación es similar. Solo la revisión técnica vehicular sí se mantiene operativa, pero para los usuarios que ya habían agendado un turno. El trámite solo se refleja a nivel local. Ya no tiene que regresar, porque una vez que la conexión se retome con la ANT, automáticamente se replica en la base nacional de datos. En Babahoyo, el Centro de Matriculación y Revisión Vehicular recibe mensualmente 2.200 usuarios, cerca de 190 al día. Sin embargo, este lunes 2 de febrero apenas acudieron 25 personas tras la suspensión de los servicios de la ANT. El centro realiza la revisión vehicular únicamente a los automotores matriculados en 2025 en sus instalaciones. En Tungurahua, la empresa pública mancomunada de tránsito suspendió todos sus trámites y en provincias como El Oro, los 6 centros de revisión vehicular permanecen cerrados. Mientras el gobierno mantiene operativos y suspensión de servicios en la Agencia Nacional de Tránsito, la corrupción en este sistema vuelve al centro del debate. El ministro del Interior, John Reinberg, cuestiona el manejo municipal y plantea incluso retirarles la competencia. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que a los municipios del país les ha quedado muy grande la competencia de regular el tránsito en sus jurisdicciones. Y a eso se deben los casos de corrupción en emisión de licencias, matrículas y revisión técnica vehicular, entre otras gestiones. Lo dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que analiza las irregularidades encontradas en las agencias de Manta y Durán, que ya llevan 6 meses intervenidas por el gobierno. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre. Ante la comisión, tanto el ministro como la policía informaron que en Durán y Manta se encontraron redes de emisión de matrículas y licencias fraudulentas, eliminación de multas, venta de especies y legalización de vehículos robados en el país y también en Colombia y Perú. Explicó que esas dependencias estaban entregadas a grupos de delincuencia organizada.
Al respecto del operativo Jaque, con el que se intervino la Agencia Nacional de Tránsito y varias de sus oficinas provinciales y se detuvo a algunos funcionarios, Reinberg dijo que continuará. Pero el proceso continúa, va a continuar y van a ser en todas las provincias y en todas las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, donde otras personas van durante el proceso, van a ser detenidas, estoy seguro de eso. El ministro no explicó qué tiempo tomará la intervención de la ANT, pero ratificó que la suspensión de servicios puede durar un mes, pero la medida será evaluada en 15 días. Aranceles. ¿Quién paga la factura? Los aranceles entre Ecuador y Colombia generan incertidumbre en empresarios y también en comerciantes. Al desconocer el tiempo de vigencia de esta medida, dudan si mantener a proveedores actuales o buscar alternativas. Febrero cambió las reglas de comercio bilateral entre Ecuador y Colombia. Los aranceles del 30% que están en vigencia sin un plazo definido generan incertidumbre en la industria. La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana resalta que Colombia es el principal proveedor de bienes para el Ecuador en América Latina. Se importaron 1.993 millones de dólares en 2025. El 60% corresponden a materia prima y a productos de inicio de abastecimiento y más o menos el 40% de producto terminado. 191 millones se importaron en cosméticos, 124 millones en productos farmacéuticos, 120 millones en vehículos y autopartes y 116 millones en plásticos. En una guerra comercial como esta, yo me atrevería a decir que los principales ganadores van a ser los informales, van a ser el contrabando. En cuanto a las exportaciones, Colombia es el cuarto destino de productos ecuatorianos en América Latina, con cerca de 900 millones. Para el aceite de palma, cuyas exportaciones a Colombia representan el 50%, el impacto puede ser devastador. 96.1 millones de dólares al año. Hablamos de entre 8 y 10 millones de dólares al mes. Y desde el momento en el que la medida se anunció, aún no se implementaba, los negocios se han detenido. Mientras el sector automotriz alerta que la medida golpeará principalmente a la exportación de neumáticos. Aproximadamente las exportaciones a ese mercado son de 14 millones de dólares, con una afectación tributaria de alrededor de un poco más de 4 millones de dólares, con lo cual se suma un segundo elemento que complica mucho a esta empresa. Los productos colombianos ya están ingresando al país con arancel, pero del otro lado de la frontera aún no se cobra el nuevo arancel del 30%, pues el presidente Petro aún no ha firmado el decreto correspondiente. Y la tasa de seguridad implementada desde este 1 de febrero a las importaciones desde Colombia no será asumida en su totalidad por los usuarios. Expertos precisan que los precios al público no deberían variar en las próximas 2 semanas. Adriana Bermeo recogió sus criterios. A partir de las 0 horas del domingo, importar desde Colombia es más caro. Es la consecuencia de la vigencia de los aranceles del 30% que el gobierno impuso a los productos que llegan al país desde Colombia, como una tasa de seguridad. Se calcula con base en el valor de la mercancía importada y se paga en la aduana, en Ecuador, al nacionalizar el producto. Quien cancela esa tasa en inicio es el importador, es decir, la persona o empresa que trae la mercancía a Ecuador, pero luego suele trasladarse a la cadena comercial, de exportación y al consumidor final. El precio de venta al público no tendría que verse afectado inmediatamente. Esperaríamos que el mercado pueda aguantar sin un efecto alrededor de 15 días. Esto puede variar por un producto u otro, pero en general 15 días. A partir de ese tiempo se empieza a volver crítico el abastecimiento. Es decir, que durante las próximas 2 semanas, los productos que están en el mercado y los insumos que se usan como materia prima que fueron previamente adquiridos no tendrían que cambiar de precio. Pero eso también depende del producto, de si es perecible o no y de la cadena de importación. Hay algo que se llama costo de reposición del stock. Entonces, claro, si bien el stock que está hoy es más barato, ellos ya saben que la próxima importación que coloquen, ya sea de esos bienes finales o de esa materia prima,
va a tener un valor más alto. Los expertos coinciden que en ningún escenario el total del 30% de la tasa será asumida por el consumidor final. El impacto de ese porcentaje debe trasladarse al exportador, al importador, a las cadenas de transporte y solo parte del rubro al usuario. Noboa Álvarez. Inicia el otro round. Sí, el municipio de Guayaquil denunció represalias desde el gobierno central. A través del Servicio de Contratación Pública, el CERCOP, se suspendieron 7 contratos en proceso para que el Cabildo pueda difundir información sobre sus obras y servicios. Diego Cuenca describe otro episodio de la pugna entre el gobierno de Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez. Para su patética gestión. El alcalde de Guayaquil ya había criticado en un video de 11 minutos la administración del presidente de la República, Daniel Noboa. Y ese lunes, el coordinador jurídico del municipio ahondó en las críticas. Denuncia que están recibiendo represalias, que sufren un nuevo bloqueo a los procesos de contratación pública del Cabildo. Procesos netamente comunicacionales. ¿Por qué? Porque ellos creen que a través de la mordaza van a impedir que nos comuniquemos directamente, primero con ustedes, generadores de opinión pública, y segundo, con el único y real mandante, el pueblo. Fue el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, que suspendió 7 contratos en curso para pautar publicidad en los medios de comunicación sobre los servicios y obras municipales, debido a las siguientes causas. Pedirle al ente contratante que me otorgue ofertas similares es sencillamente un absurdo. No es la primera vez que ocurre este bloqueo, pues otros 41 procesos de contratación pública del municipio de Guayaquil también fueron suspendidos el año pasado, en medio de una pugna política entre el gobierno central y la alcaldía de Álvarez. Televisazo pidió explicaciones a esa institución sobre la suspensión de esos contratos, pero sus autoridades no respondieron. Y el juicio del caso AAA se ha pospuesto en 3 ocasiones. La última fue el viernes de la semana pasada porque Fuelcorp, una de las empresas procesadas, presentó un pedido de ampliación y aclaración. El tribunal decidió diferir la audiencia hasta que se resuelva el recurso. La audiencia de juicio del caso AAA contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras 15 personas y 6 empresas, se ha diferido en 3 ocasiones. La última el pasado viernes, porque Fuelcorp, una de las compañías procesadas, señaló al tribunal de cometer un error en una providencia previa y pidió la ampliación y aclaración. El tribunal decidió posponer la diligencia hasta resolver el recurso. El juicio del caso AAA se fijó por primera vez para el 21 de enero. Entonces Cristian Fierro dirigía el tribunal y también formaba parte Carlos Serrano, quien sigue en el exilio tras recibir presiones del exdirector provincial de la Judicatura, Henry Gaibor. Esa primera fecha quedó insubsistente porque al fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien antes tenía este caso en sus manos, le pareció que el juez Fierro debía llamar antes a esa audiencia. Presentó una queja que fue resuelta enseguida por el Consejo de la Judicatura. Fue suspendido por 90 días. Fuentes de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado dijeron a Televistazo que están sobrepasados de trabajo y faltos de personal, que el tribunal priorizó causas que tienen peligro de caducar órdenes de prisión y el caso AAA no tiene ese riesgo, por eso la fijaron para enero. Luego de la salida del juez Fierro, Jorge Sánchez asumió la dirección del tribunal y conforme esperaba el fiscal, adelantó la fecha para el 24 de diciembre. Pero ese día los abogados de los procesados, Lady Cedeño, Jessica Vélez y César Bravo, presentaron certificados médicos por problemas de salud y la audiencia se pospuso. Ahora mismo el caso AAA no tiene fecha de juicio, en medio de una disputa que ha sobrepasado lo jurídico y tiene enfrentado al gobierno con el alcalde de Guayaquil. Cristian Puente, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, denuncia dilaciones, mientras el abogado de Aquiles Álvarez recalca que han asistido a todas las convocatorias y no han presentado ningún pedido de diferimiento. Fuertes lluvias provocaron emergencias en Riobamba y Loja. En la capital de Chimborazo, el lodo ingresó a casas y cubrió calles de varios sectores, mientras que en Loja un aguacero inundó una escuela y obligó a suspender las clases presenciales.
Las lluvias de la madrugada de este lunes dejaron al barrio La Lolita al norte de Riobamba cubierto por el lodo de hasta 1 metro. El material ingresó a las viviendas, afectó enseres y patios y cubrió varias calles del sector. Al menos 9 casas quedaron afectadas. Personal del Cuerpo de Bomberos de Riobamba y moradores, con palas y azadones, trabajaron en la remoción del lodo y en el retiro de varios vehículos que quedaron atrapados. Las labores se extendieron hasta la mañana. A este trabajo se sumó personal de limpieza del municipio de Riobamba, que ingresó a las viviendas para retirar el lodo. La refrigeradora, la cocina, todos los platitos que están ahí enterrados. Los carros se nos enterraron ahí, no había cómo, no digo hacer nada, no había, en un segundo se nos inundó. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las calles se convirtieron en ríos de lodo. Varios vehículos quedaron inmovilizados. La emergencia también se repitió en los sectores de Corona Real, Santa Anita, Colinas del Sol, Retamal y Coca-Cola. 8 tractores, volquetas y cargadoras del municipio de Riobamba y prefectura de Chimborazo iniciaron la remoción del material. En la ciudad de Loja, un aguacero también golpeó el suroeste de la urbe. Uno de los puntos más afectados fue la Escuela de Educación Básica Graciela Tarihuana de Cueva, donde estudian 237 alumnos. El taponamiento de las alcantarillas provocó la acumulación de agua y obligó a suspender las clases presenciales. Personal administrativo y padres de familia trabajan de manera conjunta para retirar el agua, sacar las bancas y rescatar libros y material educativo. La jornada se trasladó a la modalidad virtual mientras se evalúan los daños y se realiza la limpieza. Ecuador dispone de energía eléctrica suficiente para prevenir apagones durante un periodo amplio. El gobierno priorizará en 2026 proyectos generadores y aceptó que la cuestionada empresa austral suministre solo 30 megavatios, pese a contratarla por 90 megavatios a un costo de $90 millones. Más detalles con Hernán Higuera. Con las lluvias de temporada sobre las principales centrales hidroeléctricas del país, el fantasma de los apagones se aleja. El gobierno ha dicho que estamos bien y encendidos. No existe posibilidad alguna de suspensión eléctrica. Y que los niveles de los embalses están en su cota máxima, lo que al gobierno le permite por ahora afirmar que energía hasta nos sobra. Tenemos a hoy en día amasar en el tope. Nosotros teníamos 5.500 megavatios disponibles y la demanda es 5.200 el pico. La favorable situación climática permite pensar en planes de generación fija para ingresar más megavatios al sistema interconectado. Y aquí, otro anuncio sorpresivo de la ministra Inés Manzano. La cuestionada empresa uruguaya Austral, que debía hace un año generar 90 megavatios y fue contratada por $90 millones, entrará en 2026 a generar 30 megavatios pese a haber incumplido el contrato y estar en un arbitraje con el Estado. Porque este año metemos 300 megavatios adicionales, de los cuales hay uno de 30 megavatios que va a ser con ATM que vamos a ingresar. Lejos de ejecutar las garantías por los 71 millones que el Estado le anticipó a ATM por los equipos inservibles, mal instalados y viejos, el gobierno le da la oportunidad de encendido. Hace 15 días, Austral debió poner en marcha 16 de los 42 generadores a los que Selec les proporcionó combustible y lubricantes. Los equipos volvieron a presentar fallas, no encendieron y más problemas. Pero aún así la ministra cuenta con los 30 megavatios de los 90 contratados originalmente, sin que nadie explique cómo ni por qué lo harán con la cuestionada empresa. Y ahora les contamos que la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre 2 acciones de protección en un mismo caso. Los demandantes, por un caso de contaminación, solicitan una reparación económica y por su parte la empresa OCP, que busca anular la sentencia. Diego Puente con más detalles de esto. Llegaron a Quito la mañana de este lunes, luego de viajar 8 horas por tierra desde el recinto Puerto Madero en el cantón Cascales, en Sucumbíos. Son comuneros afectados por 2 derrames petroleros en 2020 y 2022 por la erosión regresiva del río Coca, que provocó la rotura de las tuberías del Sote y OCP. Según los demandantes, al menos 15 comuneros han muerto y otros tienen graves problemas de salud por beber o estar en contacto con agua de río contaminada con hidrocarburos. A mí se me murieron 4 hijos con la contaminación. Fue algo muy duro para mí, que
Recién es 1 año y medio que murió mi último hijito. Tenía 12 añitos. La justicia los reconoció como afectados y obligó a OCP y Petroecuador a disculparse, a remediar el ambiente, implementar brigadas médicas y a pagar indemnizaciones. Se decía que un plan emergente, por ejemplo, del evento del 2020 se iba a demorar tan solo 7 meses y a la final vamos más de 3 años y todavía no se cumple. Con una acción extraordinaria, buscan que se desconozca la decisión de un tribunal contencioso administrativo de Quito que obligó al pago de $1,150 de reparación económica, pero solo a uno de los 30 demandantes, sin tener en cuenta, dicen, los daños a la salud y proyectos de vida del resto. OCP, en cambio, usó el mismo recurso legal, pero para que se deje sin efecto esa sentencia. Su síndico indicó que ya se cumplió con la reparación ordenada, pero de todas formas esperan la decisión de la Corte. En todo caso, finalmente el Ministerio de Ambiente, ambos en informes del año 2024, concluyó que respecto de los 2 eventos se habían cumplido, conforme la norma ecuatoriana, las labores de limpieza y remediación. En ambos casos. En la Corte Constitucional, la acción de OCP ya fue admitida a trámite y la de los demandantes está en espera de ese paso inicial. Continuamos con más información. Aquí en Televistazo Estelar, el presidente Daniel Noboa realiza una nueva visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. El gobierno no ha publicado la agenda del mandatario, que según el decreto ejecutivo estará en ese país hasta el 5 de febrero. Paul Romero con el informe. Del nuevo viaje oficial del presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos. Por el momento, la única información consta en el decreto ejecutivo 297 que designó en comisión de servicios a la comitiva que lo acompaña del 1 al 5 de febrero. La presidencia no ha publicado la agenda del mandatario, el nombre de los ministros y funcionarios que integran la comitiva, tampoco imágenes o fotografías de su arribo al país árabe. Los objetivos de la nueva visita oficial, según el decreto, es fortalecer la cooperación bilateral, promover alianzas estratégicas, impulsar acuerdos comerciales con estados aliados, contribuir al desarrollo económico y posicionamiento internacional del país. Noboa retornó a Emiratos Árabes a menos de 2 meses de su último viaje. Estuvo entre el 6 y 7 de diciembre de 2025 para la inauguración de la Embajada de Ecuador en la capital, Abu Dhabi, y la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con Ecuador. Acuerdo que aún no entra en vigencia por errores de forma y ortográficos. Noboa, el 28 de enero, mediante decreto ejecutivo, autorizó al embajador de Ecuador en Emiratos Árabes, Felipe Rivadeneira, para que tramite la corrección del acuerdo. El secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, dijo en Contacto Directo que el proceso está en marcha. Es lo que se llama en derecho un lapsus calami. Únicamente, por ejemplo, en el encabezado se puso Estados Árabes Unidos, cuando son los Emiratos Árabes Unidos, y el otro es un error de redacción. La jueza de la Corte Constitucional, Claudia Salgado, otorgó a la presidencia 15 días para que remita el texto íntegro del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos en los idiomas español, inglés y árabe para el control constitucional. Municipios. A reorganizar sus gastos. Las 2 leyes urgentes enviadas por el Ejecutivo serán tratadas por una sola comisión, la de Desarrollo Económico, que por cierto es de mayoría oficialista. Patricio Díaz tiene los detalles del procedimiento legislativo para estas propuestas del Ejecutivo. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó los 2 proyectos de ley económico urgentes enviados por el Ejecutivo y decidió remitirlos para su trámite a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, y con mayoría oficialista. La Constitución solo le da al presidente la posibilidad de enviar 2 leyes urgentes a la Asamblea a la vez cuando hay estado de excepción. Ecuador mantiene esa medida en 8 provincias por la inseguridad. Si bien eso es excepcional, tampoco es usual que una sola mesa trate 2 leyes urgentes a la vez. Y así lo decidió el CAL. Y aunque uno de los proyectos tenía que ver con los GATS y hay una comisión especializada en esos gobiernos autónomos, los miembros del Consejo de Administración Legislativa prefirieron enviarlo a la misma mesa de desarrollo. En noviembre de 2024, el Ejecutivo también presentó 2 proyectos y se distribuyeron a 2 comisiones diferentes.
La Comisión de Desarrollo Económico no se ha convocado aún para conocer el proyecto. Luego de ello tendrán 10 días para presentar el informe para primer debate. El primer debate será convocado por el presidente de la Asamblea y luego la mesa tiene otros 4 días para el informe para segundo debate. La primera norma tiene que ver con la delegación a la empresa privada de proyectos en el sector minero y energético. Y la segunda, sobre la exigencia a los GATS de que el 70% de su presupuesto sea para inversión. Hasta este lunes, la Asamblea tenía 25 de los 30 días que da la ley para definir si aprueban los proyectos en 2 debates o si los archivan. El gobierno cuestiona la inversión social de alcaldías y prefecturas que destinan sus presupuestos mayormente a sueldos de nóminas exageradas y apenas el 37.8% a obras sociales. Por ello pretende vía económica urgente regular el uso de fondos públicos y propone además alcanzar progresivamente el 70% en cuanto a saneamiento e infraestructura hasta el año 2029. La explicación con Hernán Higuera. El gobierno argumenta que alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales no usan los recursos del presupuesto del Estado en obras ni provisión de servicios como agua potable, saneamiento e infraestructura local. La inversión de los 222 municipios apenas alcanza el 37.8% en obras que benefician a las poblaciones. Es decir, el 62.2% del dinero público se gasta mayoritariamente en sueldos y salarios de las infladas nóminas institucionales. El Ministerio de Economía considera que esto ya es un problema público y con cifras desde el 2022 demuestra que la inversión pública va disminuyendo cada año. En 2022, por ejemplo, alcanzó el 45% del presupuesto. Al 2023 se situó en 43.1% y en 2024 descendió al 39.2%. Hoy 37.80%. Por eso, en la reforma urgente al Código Orgánico de Organización Territorial, les obliga a los gobiernos seccionales a cambiar la forma de gasto hasta el 30% de gastos permanentes y un mínimo de 70% para proyectos de inversión. Hasta el día viernes 5 o 6 de la tarde nos debían 4 meses. 4 meses. ¿Cómo puedo exigir, Hernán, que haya una eficiencia de ejecución presupuestaria al 100%? El proyecto de ley establece además un régimen de ajuste anual del gasto para que desde el 2027 se llegue al 60%, al 2028 al 65% y hasta el 2029 al 70% de inversión social. Además, establece una fórmula de gasto para juntas parroquiales pequeñas. Se advierte que de no llegar a esas fórmulas de inversión cada año, el Ministerio de Economía les restará recursos. Va a quedarse mucha gente sin trabajo, porque obviamente la mayor parte de alcaldes van a optar por aceptar esta propuesta, pero ¿cómo se va a mantener este aparato burocrático durante los siguientes años? El gobierno espera tener el control de los gastos de los gobiernos autónomos y descentralizados, algo que para algunos alcaldes violenta el principio de autonomía y descentralización, lo que advierten podría llevar a la declaración de la ley inconstitucional nuevamente. Mundo. La ceremonia de entrega de los premios Grammy se convirtió en plataforma para discursos y declaraciones críticas contra el gobierno de Donald Trump, tanto por los operativos anti-inmigrantes de la agencia ICE como por el escándalo del depredador sexual Jeffrey Epstein. Trump amenazó incluso con demandar al presentador del programa. El reporte con Pedro Jiménez. La gala de los Grammy tuvo su carga política desde los instantes previos a la ceremonia, cuando en la alfombra roja la artista Gloria Estefan comentó la gestión migratoria en el gobierno de Donald Trump y la violencia de los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE. Llevo décadas viviendo aquí, dijo. Este no es el lugar donde crecí. Estamos de acuerdo en que hay que asegurar la frontera, pero esto no es lo que está pasando. Tenemos que alzar nuestra voz, concluyó. Ya en el auditorio, la primera referencia fue del puertorriqueño Bad Bunny. Eyes Out
Fuera Ice dijo al aceptar uno de los 3 premios de la noche, incluido Álbum del Año. No one is illegal on stolen land. Nadie es ilegal en tierra robada, decía Billie Eilish, que como otros artistas lució un botón en la solapa donde se leía Fuera Ice. There is a granddaughter of an immigrant. Y Olivia Dean, mejor nueva artista, dijo que aceptaba el premio como nieta de inmigrante. Y de la migración al caso Epstein, Trevor Noah, comediante, presentador del programa por 7º año consecutivo, vinculó al presidente con el magnate y depredador sexual Jeffrey Epstein, cuyos archivos están siendo revelados. Dijo que hay premios que se desean tanto como Donald Trump quiere la isla de Groenlandia. Ahora que la isla de Jeffrey Epstein no existe, necesita un nuevo lugar para pasar el rato con Bill Clinton, señaló. Esto generó la reacción de Trump, que alrededor de la 1 de la mañana publicó este mensaje en su red social Truth. Los premios Grammy son lo peor. El presentador Trevor Noah dijo incorrectamente que Donald Trump y Bill Clinton pasaron un tiempo en la isla de Epstein. Error. Noah, un completo perdedor. Más vale que aclare lo dicho. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador y a demandarlo por un dineral. Aunque no es la primera vez que la política y el espectáculo se enfrentan en una gala de este tipo en Estados Unidos, sí es la primera ocasión que termina con una amenaza de demanda por parte de un presidente. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, determinó que todos los agentes desplegados en Minneapolis deberán usar una cámara corporal para registrar detalles de los operativos. La decisión llega luego de semanas de críticas por la violencia en la detención de migrantes y la represión y muerte de manifestantes contrarios a la presencia de uniformados de la patrulla fronteriza y la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE. Una nueva tormenta invernal golpeó la península rusa de Kamchatka, dejando calles y vehículos sepultados. Tractores removieron toneladas de nieve de las vías para reabrir el paso, que quedó paralizado. Los conductores tuvieron que localizar sus vehículos que habían quedado bajo la nieve y desenterrarlos. Es el segundo fenómeno de este tipo en menos de 2 semanas en esa región. Y desde hoy los turistas que visitan Roma y quieren ver de cerca la famosa Fontana di Trevi deben pagar una entrada de 2 euros. El monumento, que data de 1762, es el segundo más visitado de la capital italiana. Después del Coliseo y las multitudes que llegaban a diario se habían hecho incontrolables. Ahora, quienes quieren estar al pie de la pileta deben pagar. Los que no se deben conformar con ver la fuente detrás de unas vallas metálicas. El acceso es gratuito solo después de las 10:30 de la noche. Los fondos recaudados servirán para la conservación del sitio histórico. Y hablando de este país, la ciudad italiana de Venecia dio inicio a sus celebraciones de carnaval con un desfile náutico en el Gran Canal. Esa festividad atrae cada año a multitudes y se prolongará hasta el próximo 17 de febrero. Las imágenes a continuación. En el puente de Rialto, uno de los símbolos más emblemáticos de Venecia, con el lanzamiento de confeti y serpentinas y el despliegue de un tapiz con el león alado de San Marcos, se dio inicio a la procesión en el Gran Canal de Venecia, que marca el comienzo de las fiestas de carnaval. El desfile acuático estuvo encabezado por la Pantegana, una embarcación con una rata gigante, símbolo del carnaval veneciano, que representa la resistencia y perseverancia de la ciudad. Estuvo seguida por decenas de góndolas y otras embarcaciones, en las que los tripulantes lucieron máscaras y elaborados trajes. El lema del carnaval de este año es Olimpo, en homenaje a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se celebrarán en Milán y Cortina a partir del 6 de febrero. Los organizadores afirman que cada año el carnaval recibe más de 3 millones de visitantes, con espectáculos en la Plaza de San Marcos y otros puntos que incluyen baile de máscaras, así como banquetes en los que los asistentes usan disfraces y disfrutan de la música. Así, los venecianos celebran el Carnaval 2026, una gran fiesta que se extenderá hasta el 17 de febrero.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aceptó solo 2 de 40 elementos que el correísmo presentó como prueba nueva para el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Patricio Díaz informa que se aceptó, por ejemplo, incorporar un audio de la esposa del exdirector de la Judicatura, Roger Tumali. El juicio político contra el presidente de la Judicatura en la Comisión de Fiscalización empieza a tomar forma. Este lunes, la mesa analizó si admitía prueba nueva solicitada por los interpelantes del correísmo. Según la ley, solo puede aceptarse si no se contaba con esa prueba antes de que presenten la solicitud de juicio o si no se la conocía. Pidieron se admitan 40 elementos adicionales. El informe de la comisión determinó que la mayoría había ocurrido antes del 29 de diciembre. Incluso los interpelantes querían incluir la renuncia del juez Carlos Serrano. Presentaron también la denuncia realizada por la exdirectora de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada, en la que acusa al organismo de no protegerla, a pesar de las amenazas del crimen organizado. Que si vamos a solicitar prueba nueva, tiene que versar sobre los 3 temas que fueron parte de la solicitud del juicio político. Según la mayoría oficialista en la comisión, los interpelantes presentaron 3 motivaciones para el juicio. Entre ellas no estaba esa denuncia: las presiones al juez Serrano, el conflicto de intereses y las presiones a la jueza Nubia Vera. No hay 3 causales, 4 causales, hay una sola causal, que es el incumplimiento de funciones. Esta incorporación de esta prueba nueva lo que nos va a permitir es esclarecer hechos que son relevantes, que evidencian las posibles fallas estructurales en la conducción del Consejo de la Judicatura. El presidente de la mesa justificó la decisión. Porque yo me olvidé de poner en uno u otro hecho y lo quiero incorporar después. Eso precisamente es vulnerar el derecho a la defensa también y el debido proceso. De los 40 elementos, aceptaron solo 2 por ser nuevos: el video de la comparecencia de Godoy al Pleno de la Asamblea y el audio de la ex esposa del exdirector de la Judicatura, Roger Tumali, donde presuntamente confirma que fue quien escribió la sentencia del caso Pendrive. Este martes se revisará la prueba documental y se espera la presencia en la comisión de Mario Godoy. El gobierno espera incorporar un aproximado de 20.000 policías más antes de que termine su periodo, pero al mismo tiempo seguirá desvinculando de la institución a quienes considere no preparados o tengan vínculos con la corrupción. Lo dijo de hecho el ministro John Reinberg, quien este domingo fue el invitado del programa Políticamente Correcto. El nuevo plan de seguridad está en marcha y aunque a diferencia del plan Fénix, este no tiene nombre, sí tiene un punto específico en el que se centra. Terminar, acabar, atacar la economía criminal. Y siente que van bien encaminados, que ya han golpeado las estructuras criminales y que los resultados son visibles. Y agarramos a los grandes cabecillas. Eso terminó en que los grupos delictivos comiencen a romperse entre ellos y comiencen a luchar para combatir por esa economía criminal que antes la tenían como grupo. Pero claro, hay una pregunta que salta a la vista. Cuando la gente diga: hay cosas que está anunciando el gobierno, pero se siguen matando a las personas, sigue habiendo muertes violentas, ¿qué respuesta le da usted? El 85% de estas muertes están vinculadas a grupos criminales. No tengo problema en decirles los valores. Se van a seguir matando, ministro. Yo no digo que se sigan matando. Yo le estoy dando la explicación de lo que ha sucedido en el año 2025. Mire, esto es un poco sencillo. O pactamos, como les hemos dicho que no lo vamos a hacer, y vamos a luchar contra los grupos criminales, porque pactar significa dejarlos crecer como crecieron estos 16 años. O atacarlos de la forma que lo estamos haciendo. El ministro Reinberg habló también de la necesidad de fortalecer las instituciones que combaten el crimen. La policía en primer lugar. Porque hay un sector de policías que no está totalmente preparado para combatir el crimen. ¿Cuántos policías son? Los que ingresaron en el tiempo del año anterior, no le tengo el número. O sea, todos los que ingresaron en el gobierno de Lazo no estuvieron preparados. Ellos incorporaron policías que tuvieron 5 meses de preparación. Queremos terminar en estos 4 años con al menos 20.000 policías más dentro de la fila. Y parte fundamental del sistema son las cárceles. Anunció que tiene planeado instalar inhibidores de señal en todos los centros penitenciarios del Ecuador. Uno como el que ya hay en la cárcel del Encuentro, en donde, a propósito, dio a conocer que nadie externo puede ingresar. ¿No entran abogados de los presos? No entra nadie. ¿Familiares de los presos? No entra nadie. ¿Y eso no es violar los derechos humanos de los presos? Estamos trabajando en asegurar, primero, educar a las personas que se encuentran ahí a su nuevo modo de vida por el tiempo que cumplan la sentencia, para que sepan que esto no va a ser como
en los otros centros penitenciarios. Sobre los contagios de tuberculosis, asegura que los presos afectados reciben atención, 3 comidas, medicinas y que tiene soporte fílmico para demostrar lo que será presentado, dice, cuando sea necesario. Un incendio de grandes proporciones consumió un barco atunero en la rada del puerto de Manta, en la provincia de Manabí. Las llamas visibles desde esta madrugada activaron un extenso operativo de emergencia y reabrieron alertas por los antecedentes y vínculos del navío. Eran las 4 de la madrugada de este lunes cuando pescadores alertaron de un incendio en la rada del puerto de Manta. Un barco atunero era consumido por las llamas. Durante la mañana, una densa columna de humo y varias explosiones se observaban en la nave. Los bomberos trabajaron más de 8 horas hasta apagar completamente el fuego. Se trata del Gold Tuna, que según registros de junio de 2025 se encontraba matriculado a nombre de una empresa pesquera domiciliada en Manta. La policía ha relacionado esta embarcación con Leonardo Briones Chiquito, alias Mexicano, ex cabecilla de los Lobos, asesinado en julio de 2025. Según un reporte policial, su hijo buscaba recuperar el barco. Al menor de 17 años lo asesinaron la semana pasada en Manta. El pasado 21 de enero ya se había emitido una alerta sobre esta nave. Agentes encontraron en su interior 9 explosivos, hecho que fue manejado como un intento de atentado. Fiscalía puede actuar de oficio. Ese barco era que se le incaute. Ahí hubo una muerte, le asesinaron a un guardia. Sí, también se está vinculando la muerte de un menor de edad. Ahí se puso explosivos en ese barco, porque esto no es tierra de nadie. Aquí nosotros vamos a traer la paz y la tranquilidad, no porque quema un barco y la otra banda se siente afectado, va a asesinar al que es y al que no es. Este barco fue construido en 1967 en Estados Unidos. Tiene 56 metros de longitud y un peso de 333 toneladas. En 1999 pasó a operar bajo bandera ecuatoriana con el nombre de Reina del Mar y desde 2014 fue rebautizado como Gold Tuna. Según el registro de la Armada, la embarcación cuenta con certificado de cumplimiento para operaciones marítimas vigente hasta junio de 2030. La tarde de este lunes, la nave fue aislada de la rada del puerto. Va a estar alejado a 2 millas y va a estar vigilado para que por las corrientes marinas no sea otra vez acercado hacia las embarcaciones que se encuentran acoderadas en el puerto de Manta. Hasta el cierre de este informe no existía ningún pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio y la Armada no se ha referido al caso. Aranceles. ¿Quién paga la factura? Seguimos profundizando en la información sobre la aplicación de la tasa de seguridad que se agrava desde ayer a los productos que Ecuador importa desde Colombia. Saludamos ahora a María Fernanda Tarazona, nuestra cadena aliada Noticias Caracol, para entregarnos más detalles. María Fernanda, buenas noches. ¿Cuáles son los productos colombianos a los que ya se les aplique este arancel y que llegarían más caros a nuestro país en las próximas semanas? Juan Carlos, buenas noches. El sector automotor es uno de los más afectados con estos aranceles del 30% para productos colombianos que tienen como destino Ecuador, como es el caso de los repuestos, también alimentos procesados, cosméticos e incluso los farmacéuticos, dentro de los que se incluyen tabletas, jarabes y soluciones inyectables. En Colombia lo que se ha mencionado es que son 2.700 pequeñas y medianas empresas las que están afectadas en este momento por esta decisión de los aranceles del 30%, pero al final del día los más afectadas son las familias que el día de mañana van a pagar un producto mucho más caro. Cabe mencionar que algunos de los productos, como es el caso de los textiles e incluso también los snacks que salen desde Colombia y que tienen como destino Ecuador, están evaluando en este momento suspender las ventas hacia el país de ustedes, hacia Ecuador. También del lado de los hidrocarburos, en este momento se están evaluando diferentes opciones a propósito de esa tasa del 900% para el transporte de petróleo colombiano, vital para la venta del crudo de nuestro país. ¿Y cuál es la reacción inicial del sector exportador, María Fernanda, en Colombia, tomando en cuenta que ya se cumplen hoy 48 horas de la aplicación de esta medida arancelaria? Se habla incluso de protestas para mañana en ambos lados de la frontera.
Juan Carlos, decir que el comercio está muy preocupado, sobre todo por un menor paso de transportadores de carga en este momento en la frontera de Rumichaca, pero también una menor venta por parte del comercio. Dicen que tiene programadas protestas a partir de las 8 de la mañana. El comercio de ambos países, así como los transportadores de carga, se reunieron para elevar una voz y pedir a los gobiernos de ambos países que lleguen a un acuerdo, ya que los más afectados serán ellos. Y sobre la tasa del 30% que aplicará en cambio Colombia a varios productos ecuatorianos como represalia. El presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto. ¿Cuándo entraría en vigencia esa medida? Juan Carlos, lo que nos dicen es que en este momento ya está firmado el decreto. En los próximos días se tendrá la entrada en vigencia de este arancel del 30% a los productos ecuatorianos. Estamos hablando de 23 productos, pero además 70 subpartidas, productos elaborados precisamente con estas materias primas. Hablamos dentro de ellos el arroz, el frijol, el aceite de palma, el pescado fresco, también el cacao, azúcar de caña, insecticidas e incluso el calzado. Recordar, serán en total 70 los productos elaborados con estas materias primas, los que tendrán un incremento en los aranceles, pero al final del día las familias que se verán más afectadas. Gracias, María Fernanda, por tu informe. Nuestra compañera de Noticias Caracol contándonos un poco de lo que ocurre tras 48 horas de haber entrado en vigencia la medida del 30% de arancel con esta tasa de seguridad que ha aplicado Ecuador a las importaciones de Colombia. Pero, ¿qué pasa en el norte de nuestro país? Porque este lunes el movimiento por el intercambio comercial en el puente internacional de Rumichaca es casi nulo. El transporte de carga se encuentra en pausa. Cerca de 20 camiones cruzaron la frontera en el transcurso de la mañana, pero bajo la modalidad de régimen aduanero anticipado. Además, como ya lo decíamos, se anuncian marchas en la frontera para exigir que se revisen estas medidas arancelarias que ya presentan efectos en la cadena logística. Veamos. La frontera de Rumichaca, uno de los principales pasos del comercio internacional, permanece prácticamente paralizada. En un lunes habitual, alrededor de 250 camiones cruzaban este punto. Sin embargo, este 2 de febrero apenas lo hicieron 50 unidades y bajo el régimen aduanero anticipado. Esta caída responde a que gran parte de las mercancías previstas para esta semana se adelantaron, mientras las empresas permanecen a la expectativa de que la medida arancelaria entre Ecuador y Colombia sea revisada. La carga en este momento está en pausa, ya no tenemos solicitud por parte de los importadores y exportadores hacia las empresas de transporte. Con la vigencia de los nuevos aranceles y la tasa de seguridad, cerca de 6,000 toneladas dejaron de fluir este lunes por el puente internacional de Rumichaca. La Asociación de Transporte Pesado del Carchi, que agrupa a 32 empresas y alrededor de 800 transportistas, movilizaba cada lunes cerca de 100 camiones cargados con productos como arroz, aceite, mango y enlatados, entre otros. Hoy, en cambio, no llegó ninguna carga a la frontera. Uno de los sectores más afectados es el bananero, que atraviesa su temporada alta de exportación. Entonces la pérdida es para los señores de la costa, para los transportistas y para los señores que hacen los trámites. Frente a este escenario, los gremios de transporte de Tulcán e Ipiales, junto con las cámaras de comercio de ambas ciudades y representantes de la cadena logística, organizan para este martes una marcha binacional. En donde nos reuniremos en el puente y decirle al gobierno de que no estamos de acuerdo con estos aranceles, con esta imposición. Los dirigentes del transporte de Carchi afinan los detalles de las medidas de protesta que se activarán desde este martes. ANT, servicios a media llave. Los detenidos por la corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito guardan prisión preventiva en la cárcel del Inca y la casa de confianza de Chillo Gallo en Quito. La Fiscalía revela que esta red, que involucra al director ejecutivo Pedro Abril, utilizaba alias para poder comunicarse. Fabiola Santana detalla la audiencia, que por cierto se extendió hasta el sábado.
Tras la audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada, el director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril, cumple su prisión preventiva en la cárcel del Inca en Quito. Le acompañan el director de la Agencia Occidental, Osvaldo Huertas, el director de la Agencia Mejía, Edwin Sanguano, el director en Cayambe, Gustavo Costa, y 4 posibles tramitadores de ese mismo cantón. Mientras que al centro de confianza de Chillogallo, también en Quito, fueron ingresadas la directora de la Agencia Plataforma Norte, Jimena Carrera, y la digitadora de Cayambe, Dora Sierra. A la directora de Pichincha, en Maguaya, le dictaron presentación periódica y prohibición de salida del país. Algunos son procesados en el grado de autor y otros como colaboradores. Hasta ahora, el único que ha apelado a la prisión es Abril, identificado en la supuesta red de corrupción con el alias Pedrito, a quien, según la Fiscalía, la policía le encontró durante el allanamiento $19,780 en efectivo. Esta investigación inició el 2 de junio tras una denuncia anónima por actos de corrupción en Cayambe, donde cobraban $250 por licencia sin turno. Sin embargo, luego de realizar vigilancias e interceptaciones telefónicas, los investigadores llegaron a las otras agencias de Pichincha. En las conversaciones hablaban sobre la entrega de cariñitos, dificultades para depositar $800 en billetes de 100, pactos con escuelas que reciben $5,000, pérdidas de $2,000 por 2 días no trabajados, precios de licencias y pedidos de rebaja, incluso de alertas de operativos policiales. Esta investigación es diferente a la denuncia que habría presentado 10 días antes de su detención el director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril. Desde este sábado, la instrucción fiscal por la corrupción en la ANT se extenderá 90 días. Y representantes de la industria automotriz afirmaron que desde hoy, mucha atención, ningún concesionario del país podrá entregar vehículos nuevos debido a los problemas en la Agencia Nacional de Tránsito. Para entregar un auto, primero debe ser matriculado, trámite que está suspendido, como lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Este lunes, los representantes de la Asociación Ecuatoriana Automotriz acudieron al centro de revisión vehicular en el norte de Guayaquil y confirmaron lo que temían. Desde este lunes, las concesionarias tampoco pueden matricular los vehículos que tienen en su inventario. En consecuencia, se suspendió la entrega de carros nuevos en todo el país. Porque para vender un carro y facturarlo, necesitamos que el carro esté matriculado. La ley no nos permite entregar un carro solamente con la factura del concesionario. Conclusión, todos los concesionarios del Ecuador estamos hoy parados totalmente por este problema. Esto se mantendrá mientras los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito, incluyendo la matriculación, sigan suspendidos. Según la Asociación Ecuatoriana Automotriz, se debe buscar una solución pronto, porque en Ecuador se venden 11,000 vehículos en promedio al mes, es decir, cerca de 370 unidades por día, que no se podrán entregar. Y esto aleja al comprador. Tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo y ver qué hacemos. Si con la factura del concesionario el auto puede circular, si podemos hacer algo que hoy no lo podemos hacer. Televistazo recorrió varias concesionarias y sí estaban laborando. Sin embargo, confirmaron que no hay entregas. Lamentablemente estamos con el proceso suspendido y por ende tenemos algunos clientes afectados porque no podemos entregar los autos. Nos vemos afectados porque el cliente capaz va a esperar a comprar en las próximas 2 semanas en vez de comprar el día de hoy, por dar un ejemplo. La venta de vehículos usados tampoco se puede realizar, ya que para ello es indispensable que el propietario presente el certificado único vehicular, documento que tampoco se puede obtener. Donde dice datos del propietario, todavía sale el nombre de la propietaria anterior. No se ha actualizado el nombre. No se ha actualizado, entonces, y sin esta situación no puedo vender mi vehículo. La suspensión de los servicios de la ANT de momento se extiende por 15 días, pero podrían ser más, según informaron las autoridades. En las unidades judiciales de Guaya se aplica el uso obligatorio de mascarillas. La medida intenta frenar los contagios de infecciones respiratorias, influenza, tuberculosis, entre otras. La alerta se extiende también a los despachos privados de abogados, quienes replican la medida. Bessie Granja con el reporte. Los usuarios que acudan a las unidades judiciales de Guayaquil y Durán deberán utilizar mascarillas de forma obligatoria. Así lo establece una disposición enviada el pasado 30 de enero por el Departamento de Talento Humano en Guayas de esta institución. Según el documento que también fue fijado en la entrada de las dependencias, como la ubicada en Durán, la medida responde a los brotes repentinos de gripes estacionales, infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles por vía aérea. Para los abogados que ingresan a estas dependencias,
La orden guarda relación con el brote de tuberculosis en las cárceles de Guayaquil, específicamente con la crisis producida en la penitenciaría del Litoral. Hay muchos colegas que, así como murieron en pandemia, en estos momentos están hospitalizados por tuberculosis. Yo tengo una cita con el neumólogo en el IES por el mismo tema, para hacerme los exámenes de tuberculosis en el IES. Es conocido que van con la fiscalía, hablan con los fiscales, hablan con los secretarios y es normal que eso se pase de boca en boca con todos los funcionarios. La exigencia del uso de la mascarilla no solamente se aplica en unidades judiciales, también aquí en la Fiscalía de Montecristi, donde hay afiches que se recomienda su uso porque existe un brote de tuberculosis. Es lo que captamos en las puertas de ingreso de algunas oficinas de este edificio. Cuando se da la libertad a ciertas personas que han estado recluidas, ya sea por prisión preventiva o cumpliendo una pena, y salen contagiadas, entonces al no hacer un cerco epidemiológico suceden este tipo de cosas. Según un jurista, varios bufetes de abogados han establecido el uso permanente y obligatorio de mascarillas entre su personal y visitantes. Las intensas lluvias provocaron el desborde de una quebrada, dejando bajo el agua a 15 viviendas de una ciudadela en el norte de Cuenca. Los habitantes informaron la pérdida total de muebles y electrodomésticos, además de afectaciones en los pisos de sus casas. Las calles también resultaron inundadas e incluso un cerramiento colapsó, quedando en medio de la vía. Por ahora, una retroexcavadora municipal trabaja en el sector para despejar el lodo, piedras y troncos que obstaculizan el paso. Cacao, bonanza y caída. En los últimos 2 años, Ecuador vivió un auge histórico por el precio internacional del cacao. Pero ese ciclo cambió y hoy el país enfrenta la otra cara del mercado. Estamos hablando de la caída de precios, la incertidumbre en el campo y el impacto para miles de pequeños productores. El informe con Lenín Artieda. Durante 2 años Ecuador vivió un periodo excepcional, donde crecieron los precios pero también la producción de cacao. La tonelada pasó de valores tradicionales de entre $2.000 y $2.500 a un pico de $13.000. En números grandes se puede observar que en 2022 se exportaron 370.000 toneladas que se tradujeron en $865 millones. En 2023 se exportó menos, 362.000 toneladas, pero ya se sentía el impacto de los precios altos y se recibieron 1.170 millones. En 2024, el volumen exportado llegó a 426.000 toneladas, que se tradujeron en 3.351 millones. Y en los 11 primeros meses del 2025 se registraron 488.000 toneladas y un valor de 3.810 millones. Pero en el sector se dice que las exportaciones del año completo llegaron a 4.500 millones. Pero esta bonanza se ha terminado. Pasamos de 3.000 a 13.000 en menos de 6 meses. Eso obviamente fue aprovechado por nuestro país, por nuestros productores, que recibieron precios que pasaban los $500 por quintal por muchísimo tiempo. Ese auge transformó la dinámica rural. Familias que históricamente trabajaron con márgenes estrechos destinaron parte de esos ingresos extraordinarios a mejorar sus fincas, a tecnificar sus cultivos. En lo macroeconómico, buena parte de los 4.000 millones de superávit no petrolero que en 2025 tuvo Ecuador fue gracias al cacao. A un cacao de precios exorbitantes debido a la caída de la producción en África, pero también a un componente especulativo que terminó por inflar los precios en los mercados internacionales. En los pequeños productores hay preocupación y varias fincas con cultivos asociados, como el banano, se apalancan hoy en ellos como soporte ante la caída del precio del cacao. Hay algunos también que han hecho crédito y hay que pagar esos créditos, entonces los precios que han bajado bastante por quintal como que no les da para pagar tal vez esos créditos. En espacios como la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras, que agrupa a 1.300 agricultores,
buscan blindarse. Tenemos un acuerdo con empresas chocolateras en Suiza y no nuestro cacao que acopiamos lo enviamos directamente a ellos a través de un programa de producción de cacao orgánico y fair trade. El sector teme que se frene el ritmo de inversiones, que se ralentice la tecnificación y que se agraven los problemas de seguridad. Rubro al que se destinó en el último año 30 millones de dólares. Un nuevo ciclo está iniciando y el sector cacautero llega a él con aprendizajes, con avances, pero también con desafíos por resolver. Mañana en Televistazo, en la segunda entrega del especial Cacao, Bonanza y Caída, vamos a analizar cómo Ecuador ha preservado la excelencia de su cacao a lo largo de su historia. Sin embargo, aún enfrenta su mayor desafío, transformar su ventaja agrícola en una potencia industrial. Billie Eilish ganó como mejor canción del año por Wildflower. Gloria Estefan se alzó con el premio a mejor álbum latino tropical. Lady Gaga se llevó el gramófono a mejor álbum vocal pop por Mayhem. Como mejor nuevo artista ganó Olivia Dean. La gala número 68 de los Grammy se realizó anoche en Los Ángeles, que reunió a las figuras más destacadas de la música. Gracias, amigos, por su sintonía. Mañana en contacto directo René Ayala, asesor técnico de la Cámara Nacional de Minería, para analizar qué peligros hay en el nuevo proyecto de ley urgente que está en manos de la Asamblea. Además nos acompañará Osvaldo Landázuri, analista económico, para establecer si los aranceles a Colombia por parte de Ecuador protegen a los productos de nuestro país. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo, y también todas nuestras emisiones informativas en vivo las pueden ver por Ecuavisa Play. Buenas noches.